Vamos con Central Puerto. Lo que sí, tuve que hacer un trabajo extra para lo que es la transcripción, así que si la quieren, como siempre, si pueden aportar un cafecito, después yo se las paso con algunos subrayados, ¿no? Bueno, y algo voy a mencionar sobre la misma. La transcripción me refiero a la transcripción del conference call. Vamos a ver un poco la memoria del 2024, primero, donde vemos todas las unidades que tiene Central Puerto, que son las termoeléctricas que están en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Buenos Aires, que es Central Costanera, que la vamos a analizar aparte, donde hay turbogeneradores, turbovapors, ciclos combinados, etcétera, etcétera. Aporta más o menos un 85% del total de la capacidad. Después tiene los parques eólicos. Los que no vi novedades son los de Bahía Blanca, la Genueva. No he visto noticias. Hay que ver cómo quedaron. Creo que están a unos kilómetros. Si les llegó la inundación, tienen 21 y 11 generadores. Además tienen en Villarino la Castellana, en Alchiras tiene, que es Córdoba, tiene los que es Manque y Los Olivos, que es uno de los primeros, y el nuevo parque solar Guanizuil en San Juan. Después, además, tiene los fondos de inversión a electricidad que colaboran con otras empresas, que son la Central Térmica Vuelta de Obligado, la Termoeléctrica Timbúes y la Termoeléctrica Manuel Grano. En cuanto a lo que es el mundo eléctrico mayorista, tenemos que se exportó un 3.029% más que el año pasado, porque bueno, ya se está exportando energía, se importó un 26% menos. Renovables hubo un 18% por mayores parques eólicos. Nuclear por el restablecimiento de Atucha un 40% más. La hidráulica, no, 40 no, 17% más, acá me equivoqué, se portó 890, se importó un 25 menos, 14 renovable, 17 nuclear. Hidráulica baja por los reclamos de Yacyretá en Paraguay, donde ha disminuido, porque Yacyretá pertenece a Argentina, Paraguay y Brasil. Paraguay ha exigido más, vendría a ser porción. Antes creo que entre Argentina y Brasil, Argentina y Paraguay tenía Argentina 89%, ahora Paraguay pide un 50% y así es lo que dio, por eso la baja hidroeléctrica de Yacyretá. Y térmica aumenta un 3%. Vamos a los números, que hay bastantes noticias también de la misma Central Puerto, ¿no? Bien, cierra el ejercicio 2024, el número 33, con un saldo positivo de 49.598 millones de pesos. Si bien también vamos a verlo en dólares, pero la moneda funcional en este caso no es como Pampa, es en pesos y tiene un 84,6% menor al acarreado del 2023. Esto es por desvalorización de unidades de equipamiento y saldos financieros. El cuarto trimestre en particular dio un déficit de 32.918 millones y el año pasado, el cuarto trimestre, dio un 41.197 millones. Vamos a ver los cuadros, el cuadro principal y algunos rubros. Los tenemos en la página 21, donde la desvalorización fue por 102 millones, el año pasado 2 billones, el año pasado fue 95.804 millones, acá hay una diferencia de 200 billones, y después está dado por los saldos financieros, por ejemplo, los costos y entre otras cosas, ¿no? Tenemos tanto resultados operativos como resultados antes de impuestos en el trimestre negativos, esto es por la devalorización pertinente que dijimos. La desvalorización, podemos ver cada una de las unidades, cuánto es el valor del libro, podemos compararla con el año pasado y este valor es, bueno, es lo que hace la diferencia que se desvalorice. Por ejemplo, Terminal 6 San Lorenzo, Brigada López, etcétera, etcétera. Bueno, el tubo a vapor, el ciclo combinado, etcétera, etcétera.
Bueno, aspectos destacados. La suma de las actualizaciones de las tarifas de generación tuvieron un incremento anual del 148,61%. Esto no incluimos inflación, sino sumamos cada uno de los incrementos y de ahí vamos haciendo el porcentaje sobre el anterior. El 22 del 11 se pagaron dividendos por un monto equivalente a 39,47 por acción. Se distribuyeron GD30, GD35 y BPC 7, alrededor de un 90% del monto total y un 10% en efectivo. La Secretaría de Energía estableció un plan de contingencia de diciembre de 2024 a marzo de 2026, donde la compañía aportaría las turbinas de vapor de Luján de Cuyo y la central térmica de Brigadier López, acá en Luján de Cuyo. Bueno, viendo la presentación en algunas regulaciones, tenemos lo siguiente, bueno, los incrementos de octubre 3, 6, 5, 4, 10. Si queremos ver los incrementos, está cada una de las resoluciones que daba la autorización para incremento. Empezó en febrero con un 74, luego en junio con un 25, luego un 3 en agosto, un 5 en septiembre, un 2,7 en octubre, un 6 en noviembre y finalmente un 5 en diciembre. Después siguió más o menos con 4,417. Acá lo tenemos. 4,415, que más o menos si se hace el acumulado es un 10%. Y bueno, y el plan de contingencia que dijimos para mitigar posibles situaciones críticas con un plan de acción para generación, transmisión y distribución de energía, así como los grandes usuarios. Que esto depende el mes, depende la hora y la unidad, entre 2.000 y 2.500 dólares en megawatts. Seguimos. Los ingresos por actividades ordinarias dan 738,2 billones, una suba del 8,1 interanual por suba de tarifas mayor que la inflación, como vimos. Los costos de venta dan 446,5 billones, ahorrando un 2,6%. El margen de EBITDA sobre ventas da 40,7%, el año pasado fue 120,7%. Acá hay que tener en cuenta la desvalorización de las unidades. Y los créditos de Fonibene, sin estos, más o menos se acercan, pero es menor la de este año, 42,9 y 51,8% el margen de EBITDA. La constitución de la EBITDA lo tenemos en la página 21, digo 17. Donde sin los Fonibene y desvalorizaciones hay una diferencia enorme, de 2,73 a 6,48, y sin ellos hay un 10 millones a favor. Y una cosa más, que es en dólares, los resultados en dólares, hay un 73% menor la ganancia ahora, que dio 52 millones de dólares, y la del cuarto trimestre en particular dio 28 millones de dólares negativos contra 156 millones de dólares positivos del año pasado. El desglose de la facturación, tenemos que las ventas regulares suben un 5,4 por mayor capacidad instalada, la venta de contratos sube en 4,7 por adquisición de línea azul, por ejemplo, parque solar, y mayores ventas de cogeneración y eólicas. Las ventas de vapor acá sí sube mucho por algunos convenios que se tuvo con YPF y va a seguir subiendo lo que es las ventas de vapor según el pronóstico que dieron en la conference call. Suben un 22,7% por mayor despacho en Luján de Cuyo y San Lorenzo, que son los contratos que está teniendo con YPF Eléctrica. Ingresos forestales, bueno, esto se está dando ahora en Misiones, Corrientes y todo eso. Yo creo que Central Puerto acapara todo el país casi, porque ahora también trabaja con algunos contratos en el sur. Y con la nueva que es la minería, que todavía no empezó a facturar, ¿no? Esto, bueno, las adquisiciones empezaron en marzo del 2023, por eso hay un aumento del 72,5 en los ingresos. Y otros egresos e ingresos saldan 84.485. Acá hay que hubo, bueno, pérdidas de camisa allá por mayo del 2024. Y esto es un 82,6% menor. Aparte, una brecha en diferencia de cambio por intereses de los créditos Fonibelen. Bueno, viendo el cuadro de ingresos y ventas, acá tenemos
que por mercado spot aumentó alrededor de 16.000 millones, contratos aumentó 13.000 millones, ventas por vapor aumentó 7.000 millones, pero sobre 39.511, ingresos por venta de actividad forestal aumentó más del 70%. Si tomamos los resultados operativos, en general son más bajos que el año pasado por la devalorización de propiedad de planta de equipo, y en lo que es lo forestal hay mayores costos todavía insumidos. Viendo otros ingresos y otros egresos operativos, diferencia de cambio netas en intereses, hay una diferencia enorme de 360 billones de pesos, y más el pago de Camesa, que fue imputado alrededor de 24.784 millones. Producción y despacho, acá puse los gastos. Bueno, vamos a producción de despacho, vamos a un poco improvisar esa parte, después igual está en la parte, tenemos lo que es producción y despacho, en la página 11 y 12, lo siguiente. Energía térmica aumenta 11%, la hidráulica baja un 16%, esto es por la caída de Río Colón-Curá, alrededor del 7% del nivel normal, y un 22% de lo que es el río Limay. Eólica baja un 3%, y la solar, bueno, porque laburó los 12 meses a partir del parque eólico de San Juan, ¿no? De parque solar de San Juan de 200, y gana 282% más. Después, bueno, la térmica también fueron restablecidas algunas centrales, y tenemos que, bueno, Brigadier López está en turbina de vapor, un 97%, el Juan de Cuyo aún un 68% de su capacidad, y Puerto Nuevo un 67%, Central Costanera un 35% de la turbina de gas, esto todavía la están poniendo a punto. Central Puerto tiene menor capacidad en turbina de gas y vapor, un 61%, y el promedio de mercado es un poquito más. En los ciclos combinados sí trabaja en capacidad completa, tanto Luján de Cuyo como San Lorenzo, incluso Central Costanera trabaja más, y lo que es el promedio tiene un 61%, esto es por culpa de Puerto Nuevo, ¿no? que tiene el 3% nada más, contra el 89% del mercado. Creo que nada más acá. Bueno, ahora sí, los gastos dan 427,1 millones, bajando un 6%. Los gastos operativos, que forman parte del 79,3% de los gastos totales, bajan un 10,8%. Esto es por la devaluación de las unidades, como vimos al principio. Por ende, al estar más devaluadas, las depreciaciones son más bajas. Gastos administrativos y comerciales suben un 11,1%, y gastos forestales suben un 112,4%. Esto es por mayor tiempo de imputación. Bueno, los gastos, como dije, depreciaciones bajan alrededor de 30.000 millones de pesos, y servicios de producción forestal sube bastante, 6.000 millones por mayor, mayor trabajo en sí en mayor tiempo, y gastos administrativos suben algo por mayores honorarios y retribuciones, y gasto de compensaciones a empleados. Los resultados financieros operativos dan un déficit de 54.491 millones, reduciendo el déficit en un 85,6% por brecha positiva en RECAM o ajuste por inflación, y diferencia de cambio. Por resultado de participación se obtienen 16.130 millones, siendo un 21,1% mayor al año pasado. Deudas financieras dan 380,8 billones de pesos. Esto es 288 millones de dólares, y bajando un 47,8% por ir pagando capital. La posición en moneda extranjera da déficit de 17.973 millones, reduciendo el déficit en 58,3% por dólar, que sube menos que la inflación y valora menos, ¿no? En el sí. Ahora vamos a ver un caso. El flujo de caja es 3.842 millones, sobre todo en el pasivo, ¿no?
y esto es un 86,9% menos. Esto es por inversiones, pago de dividendos, etcétera, etcétera. Bueno, los resultados financieros, como dije, reduce algo el capital. Después tenemos los que son los costos financieros. La diferencia de cambio el año pasado fue perjudicial en 714,8 billones. En cuanto a lo que es deudas y préstamos, hay una diferencia enorme en lo que es préstamos a largo plazo por proyectos de inversión. Por ejemplo, en lo no corriente pasa de 453 billones a 182 billones. La mayoría son por organismos internacionales como para cubrir parques eólicos, etcétera, etcétera. Acá es, por ejemplo, International Finance Corporation, que de hecho hay otro contrato por otra cosa, sobre todo en lo que es los proyectos de minería. Bueno, este banco holandés que se llama Creditanstalt Bieder-Rabobank y préstamos de Citibank y algunos organismos internacionales. Eso hace mucho que tiene acuerdos con los mismos. Viendo la posición monetaria, como dije el ejemplo, deudas y préstamos que devengan interés, por ejemplo, acá tienes 60.000 dólares que pondera 105,6 billones y el año pasado y este año con 87.370 o 87,4 millones de dólares pondera menos, 90.165 millones de pesos. Bueno, en las subsidiarias tenemos una nueva que se llama 13 Lithium, que tiene una evaluación de 21.042 millones de pesos. Además, trabaja con el grupo Ecogas, que cotiza en bolsa tanto Ecogas, que es un holding, como sus subsidiarias Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Sur. Alrededor del 40% lo tiene Central Puerto. Y viendo el flujo de fondos, hay una reducción de alrededor de 26.000 millones de pesos, que tiene que ver principalmente por las adquisiciones de propiedad, planta de equipo entre los parques solares, entre los proyectos mineros, etcétera, etcétera. Y viendo un poquito más gráfico todo esto, vemos que el cash flow hay una baja de 24 millones de dólares a 4 millones de dólares por los CAPEX que hay en los proyectos de San Carlos y Brigadier López, por la adquisición de activos financieros, por pagos a largo plazo, por los dividendos, etcétera, etcétera. Y después, el maturity, en este 2025 hay un pago de 132 millones de dólares, con 50 millones en bonos, obligaciones negociables. Después, en préstamos corporativos son 58 millones y en financiación de proyectos, sobre todo los parques eólicos, dan 24 millones. Esto suma un total de 288 millones de dólares, de 132 millones de dólares en la deuda neta, y la deuda neta sobre el ajuste, el de EBITDA ajustado da 0,5x. Acá me parece que está mal sacada porque 288 me parece que era la deuda total. Bueno, después se verificará. Vamos a las perspectivas. El 30 del 4 habrá asamblea donde se discutirá la extensión y ampliación del programa de obligaciones negociables hasta 1.500 millones de dólares. Extensión quiere decir la postergación del programa que ya está, el destino de resultados, etc. A partir del 1 del 3, la sociedad va a poder adquirir su propio combustible y en noviembre realizar contratos sin la obligación de acceder a CAMESA. Esto se refiere a las desregulaciones que hubo en este periodo a través de decretos, y que va a sacar un poco de burocracia y va a que las empresas de generación eléctrica puedan elegir los acuerdos con las empresas para consumir combustible. Hay que tener en cuenta que las centrales eléctricas son el corazón del capitalismo, para así decirlo, porque abarcan en todo. Abarca en comunicación, abarca en el día a día, y entonces es muy importante tener acuerdos con esto y que funcionen lo mejor posible para seguir viviendo
bueno, el precio que pagamos del día a día, ¿no? Bueno, se ha comprado como proyecto minero una empresa de litio, 13 Lithium PTE. Hay que investigarlo a ver qué onda, pero tiene un 28% de participación. Hoy recién están muy verdes los proyectos de litio, pero hay un proyecto que ya sí está laburando, que es Abra Silver, que extrae oro y plata en la puna, ¿no? En la parte noroeste del país. Incluso aumentó a 10% casi. Ya tenía un 4 y ahora tiene un 10. Bueno, acá tenemos las nuevas regulaciones, justamente que hablan del 1 de enero. Se acaba Energía Plus, es decir, que van a poder negociar sus propios contratos a partir de noviembre. Va a tener la capacidad de moverse en el mercado de spot y poder licitar y enganchar a las subdistribuidoras como ellos quieran. Y así pasa con los lineamientos de cabeza, lanzando, bueno, sacarse también de encima. Vamos a ver cómo repercute esto porque se hace muy de golpe, ¿no? Según lo que dicen, o sea, hay que ver qué onda. Y bueno, el proyecto, esta es la resolución que dije, el proyecto para evitar imponderables, como habíamos dicho. Después tenemos la, la línea de transmisión, dos acuerdos con un acuerdo internacional con el IFC, que van a hacer la facilidad de estudios de transmitir, bueno, para lo que es energía, lo que son los proyectos mineros que implican muchísima. Y Pefeluz, por el otro lado, también lo mismo, pero más para el centro del país y Vaca Muerta. Y bueno, siguen con los proyectos de ciclo combinado con Brigadier López y San Carlos. Una cosa más, hablando de las desregulaciones, primero, ¿qué va a pasar? Va a haber tres fuentes de remuneración que Camesa no va a pagar. Primero es la energía en sí, después el combustible, donde van a ser determinados por el mercado. Esa es la idea de la desregulación y no por Camesa. Después, ¿cómo lo toman? Hay una pregunta de esto que se hacen a sí mismo en sí. Ahora la tenemos por acá. Bueno, primero que están muy contentos por eso. Igual no es fácil implementarlo ahora. La demanda también cubre las renovables o son cubiertas. Y tener, bueno, la nueva revolución que pueden sacar ventajas de los ciclos combinados y poder mandarlo en el mercado spot, cosa que antes lo hacía a través de contratos por camisa. Esto le da oportunidades en términos de comprar su propio combustible y no lo que diga Camesa y a dónde. Y hace 20 años que están con esta regulación y están muy expectantes por lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Así como, bueno, verlo no solo los combustibles, sino las de regulación en contratos con sus distribuidoras o determinados grandes usuarios sin depender de Camesa en el futuro. La liquidez va de 1,98 a 1,48, la solvencia 1,57 a 2,33, el valor del libro es 1.189, la cotización 1.535, la capitalización es 2.324, no ha subido nada la cotización en un trimestre. Esto se debe por la baja del cuarto trimestre, así que vean un balance para ver que a veces el balance está acorde con la cotización. La ganancia por acción es poca, 33, y el precio promediado es altísimo, 46,5. Yo dejaría pasar un balance más y todavía no compraría esto por el hecho de, a pesar de los proyectos, pero hay mucha inversión. Bueno, es todo.